Influencia de Estados Unidos en conflictos armados externos. Tenemos el caso de la guerra en Afganistán. Fue una de las guerras más largas en la que intervino Estados Unidos y duró aproximadamente 20 años, pero también la más costosa, porque le costó al Tesoro estadounidense $2,3 billones. Esta guerra fue declarada por los Estados Unidos bajo la administración de George Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, como objetivo de desmantelar una red terrorista en Al-Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes, que protegía a cierto grupo terrorista. Termina con la captura de poder en Afganistán por parte de los talibanes y con una acelerada salida de las fuerzas estadounidenses. Esto se considera como una muestra de fracaso por parte de Estados Unidos en la actualidad. Aunque para muchos puede haber sido una guerra perdida, para otros fue una gran oportunidad de obtener grandes ganancias. De los $2,3 billones que costó este conflicto entre el 2001 y 2021, $1,05 billones fueron destinados a financiar gastos y operaciones por parte de defensas en Afganistán, y gran parte sirvió para pagar empresas estadounidenses. Las principales contratistas estadounidenses empresas fueron Dincor International, Fluor Corporation y Yellow Fruit, con los siguientes números: 14.400 millones de dólares, 13.500 millones de dólares, 3.600 millones de dólares. El tipo de empresa eran constructoras logísticas o compañías de defensa, también de software. Entonces, esta guerra por último no beneficia a ningún tipo explícitamente de empresa, sino a varios tipos de estas. Estas empresas son especializadas que ofrecían servicios o bienes que nadie más podía proveer. El conflicto entre Estados Unidos e Irak tuvo sus inicios con la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990. Tras la guerra entre Irak e Irán, Irak se quedó con una gran deuda de $14.000 millones con Kuwait. Además, Irak acusó a Kuwait de haber realizado perforaciones en el territorio iraquí y el ser el causante de que el precio del petróleo disminuya. Fue entonces que Irak invadió Kuwait y en respuesta las Naciones Unidas junto con Estados Unidos decidieron intervenir, ya que Kuwait exporta grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos y a la Unión Europea, tanto así que el 10% de sus exportaciones de petróleo son para Estados Unidos. El conflicto entre Estados Unidos contra Irak empeoró tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, que impulsó a Estados Unidos a utilizarlo como pretexto para declarar la guerra al terrorismo, con el objetivo de acabar con la organización terrorista Al-Qaeda y contra los regímenes que apoyaban al terrorismo. Entre ellos se encontraba Irak. En el año 2002, Estados Unidos empezó a difundir información falsa sobre la existencia de armas nucleares y químicas de destrucción masiva en el territorio iraquí. Pese a no contar con el apoyo del Consejo de Seguridad, Estados Unidos invade Irak el 20 de marzo de 2003. Después de la guerra y la ejecución de su líder Saddam Hussein, dejó a un país en una crisis económica y política, además de una crisis social y una guerra civil interna. La agresión de Estados Unidos recibió el rechazo de la mayoría de sus aliados y fue considerada como una violación del derecho internacional. ¿Podría ocurrir un nuevo conflicto internacional? Sabemos que las tensiones entre China y Estados Unidos no es la mejor, desde que el expresidente Donald Trump impuso aranceles contra China. Desde entonces las relaciones son tensas. Ahora se aumentan más tras la participación de Estados Unidos en los conflictos de China y Taiwán, ya que apoya a Taiwán en su libertad e independencia. Según China, Taiwán les pertenece y evita que países apoyen a la independencia de Taiwán. Según Taiwán, no pertenecen al régimen autoritario de China. El hecho es que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tiene planeado ir a Taiwán para negociaciones. China informó que si Nancy Pelosi aterrizaba en Taiwán, se tomarían medidas del caso, como una advertencia, lo cual Estados Unidos respondió que el avión de Nancy Pelosi estaría resguardado por jets de guerra. Ahora, se pone el caso de que si China derrumba los jets, podría ser el inicio de una guerra. Está claro que el desacuerdo de Taiwán es otro de los focos globales donde se disuelve la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Estados Unidos podría provocar conflictos armados a gran escala para disputar la hegemonía. Recordemos que actualmente no solo participa en este conflicto, sino también participó en el conflicto de Rusia y Ucrania.
Rusia y China, dos de los países con los cuales compite. Todo esto lo estaremos viendo en los siguientes días.